Quiero iniciar con una breve lectura del Peregrino. Animo a los padres de familia que puedan adquirirlos. Estamos tratando como iglesia dentro de 8 días que esté acá. Y puedan compartirlo con sus hijos. Yo se lo comparto a mi esposita, entonces ella me tiene cada noche que le haga su lectura. En una parte de este peregrinaje, Fiel, que es amigo de Cristiano, 2, entran a prueba. Evangelista le dice a estos 2 hombres, Fiel y Cristiano, que iban a entrar a la ciudad de Vanidad. En esa ciudad se hacía una feria, la Feria de la Vanidad, la cual duraba nada más y nada menos que 1 año. Es decir, todo el tiempo estaban en vanidad, en fiesta, y se vendía de todo, hasta hijos, esposas, de todo. Ahí dice que se vendía, porque muchas veces eso nos roba nuestras vidas. Como ellos no pusieron cuidado a los productos de los comerciantes, entonces los mandaron ante la justicia. Allí el juez, que tenía el siguiente nombre, el excelentísimo señor Odio a lo Bueno, era el que manejaba entonces el caso. Las personas que hacían parte del jurado, nada más y nada menos, eran ceguedad, injusticia, malicia, laxidia, libertinaje, temeridad, altanería, malevolencia, mentira, crueldad, odio a la luz e implacable. Esto es cuando escucharon los argumentos de ellos, el cual decía que ellos solamente podían comprar la verdad y ellos no la vendían. Declararon o deliberaron y acordaron en unanimidad que ellos eran culpables. Cada uno comenzó a dar su veredicto. Ceguedad dijo, y el cual era el presidente del jurado, exclama: veo claramente que este hombre es un hereje. Echemos fuera de este mundo a semejante bribón, opinó Injusticia. Pero me llama la atención Laxivia. Expresa así: por mi parte no lo soporto, nunca le he podido sufrir, es decir, no me lo aguanto. Y luego le declararon que era digno de muerte, y dice textualmente el libro: sin pérdida de tiempo se le condenó a ser conducido al lugar donde había estado en un principio, y allí ser ajusticiado con la muerte más cruel que se pudiese inventar. Le sacaron pues para hacer con él según la ley de ellos, y primero le azotaron, luego le abofetearon, le cortaron las carnes con cuchillos. Después le apedrearon y le hirieron con sus espadas, y finalmente le redujeron a ceniza en una hoguera. Así fue el final de Fiel. Sin embargo, detrás de la multitud enardecida, yo pude ver un carro resplandeciente tirado por 2 veloces caballos que le esperaban. Y tan pronto como sus adversarios le hubieron despachado y le dieron muerte, fue arrebatado el carro hacia las nubes, al son de trompetas, derecho hacia la puerta celestial. Aquí estaba hablando Juan Bunyan, a través de Cristiano, de la vida de todos aquellos profetas que hablaron la verdad de Dios y no temieron al hombre. Y eso ha sucedido por todos los tiempos. Es más, Abel fue un profeta. Él supo cómo acercarse a Dios, y Caín, su hermano, le mata. Los profetas a lo largo del tiempo siempre han estado en peligro. Elías tuvo a Jezabel respirándole todo el tiempo, una mujer que mató a aquellos que anunciaban las verdades de Dios. Estuvo también Miqueas, que fue encarcelado, Eliseo, que fue objeto de burla, Isaías fue aserrado, Urías fue matado a espadas, Zacarías fue muerto a pedradas en el mismo atrio del templo.
Y fue delante de una generación, los cuales ellos decían que no iban a ser como sus padres, que jamás ellos matarían a un vocero que viniere de parte de Dios, pero todo eso era solamente palabras. Permítanme, por favor, yo les voy a leer a ustedes en Mateo 23, versículo 29 en adelante, lo siguiente: cómo Jesús increpa a esa sociedad de su momento. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Es decir, ustedes dicen: ay, qué pesar de este hombre, qué pesar de Isaías, cómo era de grande y un hombre bueno de Dios. Les decía, ustedes están haciendo eso. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de estos hombres. Es decir, nos hubiéramos impedido que hubieran tocado un pelo de Jeremías. Hubiéramos impedido que hubieran hecho algo contra Isaías. Jesús sigue diciendo lo siguiente: así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Es decir, ustedes son iguales. Y le dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Y esa frase ahí, tengámosla en cuenta. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas. Jesús ya estaba hablando de lo que se iba a venir. Y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Nosotros no tocaremos. ¿Cómo vamos a hacer daño a un hombre que habla de Dios? Ni se nos ocurra. Pero la Biblia nos muestra cómo muere el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, digámoslo ahí, que se cierra con Bautista. Y Marcos nos lo introduce luego de que el Señor Jesucristo ha hecho unos grandes milagros, como salvar o resucitar la hija de Jairo, sanar a la mujer con flujo de sangre que llevaba demasiados años allí totalmente enferma, como calmó el viento, como el mar entonces vuelve en quietud, como sanaba a muchos enfermos, como libró a un hombre supremamente endemoniado que tenía una legión. Y en ese contexto Jesús había mandado a sus discípulos y sus discípulos comenzaron a hacer las mismas obras, es decir, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Esto llega a los oídos de este hombre Herodes, y así he titulado la predicación de esta mañana. Y voy a pedir el favor a mi esposa que la volvamos a reenviar, porque le incluyó otro punto además. Entonces hubo una pequeña variación con la prédica de esta mañana. Y es el peligro de vivir con una creencia errada. Y eso es lo que nos muestra este hombre Herodes. Aquí hago un vuelco entonces total en la predicación. Algo que a veces no me sucede, pero a veces está la primera vez. Este hombre, Herodes, en el versículo 14 del capítulo 6 de Marcos, dice que oyó la fama de Jesús. Todo esto había llegado a sus oídos, porque su nombre se había hecho notorio. Es decir, la fama era algo que usted no podía
escaparse. Si alguien decía Jesús, el que hace tal cosa es el que... Sí, ese es Jesús. Es decir, él, en cada lugar se hablaba de él. Y dijo este hombre, Juan el Bautista ha resucitado. Una frase clave. Juan Bautista ha resucitado. ¿De dónde? De los muertos. Y por esto actúa en él estos poderes. ¿Qué pensaba quién era él? Juan Bautista, ¿cierto? Es lo que pensó. Porque ya en ese momento comenzaba Juan. Muerto. Estaba muerto Juan. Otros le decían, es Elías, porque estaba la promesa de Malaquías. Recuerde que Elías fue arrebatado a los cielos y está la promesa que Elías venía. Por eso es que muchos consideramos que en Apocalipsis los dos profetas que van a estar es Enoc y Elías. Y otros decían, un profeta o alguno de los profetas, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahora, nosotros podemos ver aquí en primera instancia a un hombre que estaba lleno de temores y que tenía creencias totalmente erradas. Una de ellas fue que creyó en una resurrección equivocada. Ahora, si usted mata a alguien y usted cree que resucita, ¿qué pensaría usted? Si usted mató a alguien justamente y resucitó, ¿qué pensaría usted? Pongámonos en los zapatos de Herodes. Muy bien, no nos dé miedo. Se va a levantar este enemigo y me va a ¿qué? Acabaría a matar. Por eso Lucas le agrega a esta misma parte la palabra que Herodes procuraba verle. Es decir, él quería quitarse esa angustia, ese temor, si era Juan al que había mirado. Tenía miedo entonces de encontrarse con ese Juan que le iba a traer, digamos, justicia y le mataría entonces y quitaría todo su reinado. Es como algo que podemos nosotros suponer de un temor infundado allí. Era un miedo producto de su culpabilidad, de haber entonces ejecutado a una persona santa y buena delante de Dios, lo cual él, por una necedad, ejecuta. Tenemos aquí entonces un concepto de una resurrección errada. No profundizo en ese porque al final podemos conectar. En segunda instancia, él tenía una creencia errada de que podía vivir pecando sin consecuencias. Ahora, ¿por qué unimos esta ejecución injusta a la vida de Herodes? El versículo 17 dice así: el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Es decir, él se casó ¿con quién? Con la cuñada. ¿Listo? Con una cuñada. Y esa cuñada era hija de un hermano medio, es decir, con la sobrina cuñada. Y si usted mira la vida de Herodes el Grande, es decir, el que estuvo en la época cuando Jesús nace y mandó a matar a los niños, digamos ese era el abuelo o el papá de este otro Herodes, y usted encuentra como 4 Herodes ahí diferentes en toda la Biblia, pues hay que ser muy cuidadoso de cuál se trata. Era sanguinario, inmoral. Leía que tuvo 5 mujeres, Herodes el Grande. Ahora, este Herodes que nosotros tenemos aquí, que es Herodes Antipas, este hombre entonces se casa con Herodias, su sobrina cuñada, y se separa de su mujer, la cual era hija de un rey que estaba aledaño. Este rey se pone bravo, entra en un ataque y le acaba con el ejército de Herodes. Si no era porque los romanos estaban allá, le hubieran invadido. Los romanos le salvaron, digamos,
la vida a este hombre. Entonces, era una familia llena de problemas a nivel marital, sexuales, terribles. Era una familia de incesto. Era una familia lujuriosa y de lascivia. Por eso les leí lo de el peregrino, cuando la lascivia dijo, yo no lo soporto. Y en cierto sentido eso era lo que se estaba dando ahí. ¿Qué sucedía? Pues él le llamaba la atención porque él le decía lo siguiente, versículo 18. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y sobre todo él, que era alguien que se acercaba, entre comillas, a la creencia judía. Por eso el que Herodes escucha a Pablo es otro de los Herodes, Felipe II. Porque ellos sentían alguna atracción por por el judaísmo. Todos ellos eran de descendencia idumea y venían entonces de Esaú. En ese sentido, esta raíz de esta familia permitía todo lo que quisiera, pero sentía una buena atracción, hacia las palabras del judaísmo en su momento. Versículo 19 dice que Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque él estaba sacando en cara que estaba pecando. Pero 20. Porque Herodes temía que a Juan lo mataran, sabiendo que era un varón ¿qué? Justo y santo. Mire el concepto. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba ¿de qué? De buena gana. Uno diría, qué buen cristiano. No, qué palabra. No. Esos hermanos, ¿verdad que temen a Dios? Son rectos, aman al prójimo y tienen una vida de temor ante Dios. Y sean atraídos. Uno puede decir que hay una buena atracción. Aún él les sacudía. Pero la palabra misma decía, también en Lucas, que este Herodes odiaba tanto a Juan que lo quería matar, pero no lo tocaba porque temía al pueblo, ya que el pueblo reconocía a Juan como un verdadero profeta de su tiempo. Entonces, para evitar una revuelta, mejor, ¿qué hago? Lo encierro, lo encarcelo y lo pongo en oscuridad. Ni le he matado, pero tampoco lo tengo suelto. Una estrategia para callar cuando alguien me está señalando a mí. Lo que usted está haciendo no agrada a Dios y es contrario a Dios. Ahí están las buenas cárceles y los buenos grillos para callar entonces esa voz. Pero, versículo 21 dice que viniendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él le juró, mire estas palabras tan tremendas. Él entonces le jura, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y sabemos luego que la corta y ella se la entrega entonces a su hija. Es tremendo ver esto. Decía Adam Clarke, uno de los buenos referentes, estudiosos de la Biblia, que no hay una persona tan vengativa como una mujer lasciva cuando se le reprueba y se le reprende. Es decir, el sentido de ansia, de venganza de esta mujer hacia Juan era grande.
Es más, cuando la hija vino y se presenta a Herodes, en Lucas se habla que ella ya traía la bandeja en sus manos. Aquí, dice, aquí, en este plato. Es decir, ya estaba todo encaminado. Ahora este hombre cede en su necedad en una fiesta a través del trago y un baile que para muchos estudiosos fue algo lujurioso, un estilo o un sentido como se llamaría en nuestra época un striptease, algo más o menos así. Y este hombre en su emoción dijo, pídame lo que quiera. Pues si ya había mirado a su sobrina, ¿cómo no podría mirar a otro? Esa mujer, Herodias, incluye a su hija, Salomé. Esto está aún escrito por el mismo historiador, ahí se me olvidó el nombre, Josefo, gracias, por el mismo historiador Josefo. Ella entonces también es manipulada por esta Jezabel del Nuevo Testamento, aquella que quiere callar y matar la voz de Dios. Terminó siendo su hija también culpable de un asesinato. ¿Y sabe cómo terminó su hija? Leyendo la historia de Josefo. ¿Con quién cree que se casó? Con otro tío. Es decir, la maldición siguió 1, 2, 3. Con aquel que aparece en Hechos 25 y donde se cierra toda la, digamos, la tradición de Herodes. Hermanos, aquí podemos nosotros observar a un hombre que pensó que él podía vivir sin ningún problema, que el Dios le había hablado, que Dios mismo le había dicho, cuidado, cuidado, usted no puede vivir así porque es lícito contra Dios. Pensó que encarcelando y callando y aún sintiendo simpatía pero no haciendo nada en su propia vida, queridos hermanos, podía haber logrado estar bien. En el Peregrino, Cristiano se encuentra con un hombre que se llama locuacidad. Y él dijo lo siguiente: este es hijo de un hombre tal que se llama bien hablado, pero es solamente palabras. El verdadero cristiano que forma parte de su mente no existe, ni de su casa ni de su familia, porque solamente son palabras no más, solo palabras y no hay hechos. Dicen y no hacen, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en virtud, dice. Le resbaló todo lo que Dios le mandó a decir. Lo mandó a ejecutar. ¿Vinieron consecuencias? Claro. Porque entonces él se hizo cada vez más esclavo de aquellos de los cuales él quería ganarse su aprobación. Como él juró, ¿qué dirían de un rey que no jurara? Que no cumpliera lo que jurara. Pensarían mal. Además, este hombre realmente no tenía reino porque el reino estaba dado por los romanos. En cualquier momento un romano decía, se va este y coloco otro, que lo que sucedió, eso como 4 o 5 Herodes hubo en ese tiempo del reinado romano. Este Herodes, como muchos de nosotros, hermanos, a veces nos hacemos esclavos por el temor al que dirán, por el temor al mundo. Y nos hacemos esclavos de aquellos cuya adulación queremos y cuando deseamos que seamos respetados por ellos. ¿Cuántas veces nosotros nos cedemos ante esto? Pero ahí estaba Juan en contraparte, el cual no le tuvo miedo al rostro ni tanto de Herodes como Herodias, y le dijo las cosas tal cual son en sus caras. Pagó con la muerte. Este hombre era un hombre tibio, Herodes. Aquel que cuando la palabra llega es igual que el terreno pedregoso, donde brota, no, eso es lindo, no, como hablan maravilloso, no Dios, no hay nadie como Dios.
pero no tienen raíz y se secan. Es decir, ¿cuál era el problema? Usted está viviendo ilícitamente. ¿Cuál era la solución? Señor, me arrepiento y rompo con eso. Pero no lo quieren hacer. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Porque aman el pecado, pero les da pena decirlo. Adoran el pecado, no pueden vivir sin el pecado. Prefieren encarcelar y guardar al hombre de Dios que decirle a Herodías: vete, rompamos con esto. Resurrección, le dije que les hablaba, ¿cierto? Ahorita guardemos en reposo las consecuencias. Tercero, creyó equivocadamente de Cristo. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 9. Deje la piolita ahí que volvemos. Versículo 9. Mire lo que dice la palabra ahí. 9:9. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ¿qué? Verle. ¿Tenía qué? Anhelos de verle, ¿sí o no? ¿Estamos claros todos ahí? Iglesia, ¿estamos todos claros? Vamos entonces ahora más adelante a ese encuentro. Lucas 23. Y va a leer usted conmigo versículos 6 al 11. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Está hablando de Jesucristo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. ¿Por qué está en Jerusalén? Por la fiesta de la Pascua. Él sentía simpatía, como muchos. 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna ¿qué? Señal. ¿Qué pensaba él? Que era como un mago, algo así. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Tremendo. Jesús calló, ni hizo nada, ni le habló. Ante este encuentro, ¿qué pasa con Herodes? Dice el versículo 11 que él y con los soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos tanto Pilato y Herodes aquel día, ¿no? Es decir, con aquel que dijo: yo me lavo las manos de este, y a este era tal, el tal Jesús, este era el tal Juan Bautista. Es decir, se burló de Jesús. Ahora el Señor no le habló, porque ¿para qué? Si hubiera una luz de esperanza en esa alma, considero que Jesús hubiese hablado. Pero esa alma no quería realmente nada de Jesús, por lo cual Jesús cerró su boca. Y una persona ya no escucha las palabras de Jesús, esa persona está perdida. Es decir, allí hubo un juicio, no Herodes ante Jesús, no Jesús ante Herodes, sino Herodes realmente ante Jesús. Ahora, comprendamos un poquito esto, porque hay que tejer en la Biblia aquí algo precioso y hermoso sobre aquellos que han tenido
tantas oportunidades. No solamente con un mensajero como Juan el Bautista, sino haber visto a Jesús. No solamente lo que había oído, sino que él lo vio. Por favor, vaya conmigo a Primera de Pedro 2:23. La palabra nos habla aquí de a Jesús en quien no se halló engaño en su boca, versículo 22. Y en el 23 dice así, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Es decir, junto con Herodes estaban los principales, los sacerdotes, y le injuriaron, le escarnecieron, le maldijeron, pero él no respondió. No hubo engaño en su boca, no hubo pecado, dice. No respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa del que juzga justamente. ¿Cayó? Lo dejó en manos de Dios. Ahora, estamos hablando de Jesús claramente. Vamos a Isaías 53. Devuélvase, sé que es un viaje por la Biblia, hermanos, sino quiero llevarles a un punto. Quiero traerles a un lugar. Versículo 7. 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué? Enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, el siervo sufrido de Jehová. ¿Listo? Pudimos conectar con Pedro, con Isaías. ¿Ok? ¿En dónde entonces está Juan? Juan Bautista fue el mayor de todos los profetas nacido de mujer, dijo él. ¿Qué hizo a Juan diferente de todos los profetas? ¿Cómo? Preparó el camino a Jesús. Otros prepararon también camino. ¿Qué más? Llevaba gente al arrepentimiento. Muy bien. Los profetas. Él reconoció la grandeza de Jesús. ¿Qué otro título dio Juan que nadie dio a Jesús? Ahora, ¿entiende usted entonces quién tuvo al frente Herodes? Al Cordero de Dios. Y él conocía del Antiguo Testamento. Y él enmudeció delante de él, y cayó aquel que dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él tapó sus oídos. Él no quiso escuchar el buen mensaje. Honroso es el lecho sin mancilla, dice la palabra. Le estaba advirtiendo. Es decir, el Señor ama de tal manera al mundo que no quiere que ninguno se pierda. Es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento, pero muchos se cierran en su corazón a escucharlo, a no tener sus oídos dispuestos. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la palabra. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué estaba diciendo Juan? Usted va a ser juzgado, usted se va a perder. Pero no le valió, lo encerró. Participó en una necedad para quitarle la cabeza. Porque la tibia siempre le va a decir: cállelo como sea, no lo deje hablar como sea, vive tu vida.
Y cuando entonces hay un encuentro con Jesús, no pueden ver realmente el Cordero de Dios. Los fornicarios, dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos. Es decir, estaba totalmente condenado y Dios quería que ese hombre tuviera la oportunidad, y no puede haberlo dicho, de estar entonces en salvación. Él pensó que nada le podía suceder. Se perdió la visión del Cordero inmolado, como inmolado que venció, que está vivo. Se perdió la visión de aquel que tiene todo el poder de abrir los sellos, de tener el dominio de todas las cosas. Se perdió la oportunidad de poder adorar al más grande de todos. ¿Y sabe por qué? Porque ese hombre creyó que él era Dios en sí mismo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 12. (12:20) y dice la palabra: y Herodes estaba ¿qué? Enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El mismo Josefo, historiador, dice que esta muerte fue una muerte divina. Sí lo escriben hasta los historiadores. Fue una muerte tormentosa. Porque aquel que no cree en el juicio de Dios, se cree que es Dios en sí mismo. Ahorita cerramos el ciclo de esa palabra. ¿Quién creía que era Jesús? Por parte de Herodes, que decía quién era. Porque ¿qué le había sucedido a Juan? Lo había matado, pero ¿qué sucedió? Porque está asustado. ¿Qué pensaba él? Que había resucitado. En este tiempo de Hechos, ya Jesús ya había resucitado. Pero no creyó en la resurrección que debió haber creído. Queridos hermanos, muchas veces nosotros terminamos igualmente de atrapados por temores y creencias erradas. Terminamos atrapados por no escuchar la palabra de Dios ni ser obediente. Usted puede conocer mucha Biblia y puede hablar mucho de Dios, pero si usted no hace, usted no ha nacido de nuevo. Es decir, usted no está viviendo la santificación en medio de su vida. Usted puede hablar muchas cosas, pero usted no obedece a Dios. Usted no ha nacido realmente de nuevo. Si usted no cree que usted es salvo por lo que Jesús hizo y no por sus propias obras, usted no cree en ese Cordero. Usted no cree en ese Cordero. Para usted ese Cordero no es nadie. Lo menosprecia. Pero cuando su salvación realmente depende de la obra de Jesús, yo soy salvo por su gracia, no por las obras, y que soy renovado por su Santo Espíritu, queridos hermanos, entonces no hay salida para nosotros. Solamente puede ser Él. Y Herodes fue un hombre
que podemos decir fue afortunado de poder tener un mensajero que le dijo la verdad y poder ver al hacedor de toda la vida y la salvación. Pero su duro corazón, su temor por sus errores, no se arrepintió, como dijo alguien, tuvo más miedo a lo que dijeran sus amigos en ese momento que miedo de pecar contra Dios. No creyó a Jesús quien realmente Él era. Queridos hermanos, que no caigamos nosotros en esa trampa, que usted y yo no nos parezcamos a este Herodes, que significa en cierto sentido como la imagen del fuerte o de un héroe. Usted y yo, si desperdiciamos una salvación tan grande, ¿qué más nos queda? ¿Qué más le queda a usted? ¿Qué le queda a usted, queridos hermanos? ¿Qué le queda en su vida? ¿De qué usted se va a pegar? Si los poderosos de este mundo mueren de esa manera y Dios muestra cómo es su juicio y horrendo, ¿qué va a hacer? ¿Somos mejores que ellos? No tocaríamos nosotros la sangre de uno de esos hombres. Pero ¿cuántas veces no callamos la voz de Dios en nuestras propias vidas? Y aún, ¿cómo no callamos la voz de Dios en la vida de otros? Porque a veces somos piedras de tropiezo. Por lo cual, hermanos, aprendamos de lo que la Biblia nos muestra, de hombres que han cometido graves errores, y no sigamos ese camino. Seamos firmes. Seamos como fiel, que no tuvo miedo de decir las cosas como son y aún no tuvo miedo de perder su vida en Ciudad Vanidad. Oremos. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. A pedirte que nos ayudes.